Los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas del África subsahariana, a excepción de las regiones selváticas de la costa del Atlántico y la cuenca del Congo, y una pequeña zona del noroeste de India, una población en peligro crítico en el Parque Nacional del Bosque de Gir y alrededores, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica en tiempos históricos. Hasta finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido tras los humanos. Su distribución cubría la mayor parte de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y en América, desde el río Yukón hasta el sur de México. Si sobreviven a las dificultades de la infancia, las leonas que viven en un hábitat seguro, como por ejemplo el Parque Nacional Kruger, a menudo pueden llegar a la edad de 12 a 14 años, mientras que los leones raramente viven más de 8 años. Sin embargo, se conocen casos de leonas que han vivido hasta 20 años en estado salvaje. En cautiverio, tanto los machos como las hembras pueden vivir más de 20 años. Suelen vivir en sabanas y herbazales, aun cuando pueden entrar en zonas arbustivas y boscosas. Los leones son animales especialmente sociales en comparación con otros félidos. Una manada de leones se compone de hembras que tienen una relación familiar, sus crías y un número reducido de machos adultos. Las leonas suelen cazar juntas, en grupo, atacando principalmente a grandes ungulados. El león es un superpredador y clave, pese a que puede tener un comportamiento carroñero si tiene la oportunidad. Aun cuando los leones, normalmente, no cazan humanos de manera selectiva, algunos de ellos pueden convertirse en antropófagos y buscar presas humanas. El león es una especie vulnerable y en su ámbito de distribución africano, a lo largo de las 2 últimas décadas, ha sufrido un declive de las poblaciones, posiblemente irreversible, de entre un 30% y un 50%. Las poblaciones no son viables fuera de las reservas delimitadas y los parques nacionales. Aunque la causa de este declive no es del todo comprendida, la pérdida del hábitat y los conflictos con humanos son actualmente los motivos de preocupación más importantes. Se han tenido leones en cautividad desde los tiempos de la antigua Roma y desde finales del siglo XVIII han sido una especie muy buscada y exhibida en zoológicos por todo el mundo. Los propios zoológicos están colaborando en programas de reproducción para proteger la amenazada subespecie asiática. Los machos son muy fáciles de distinguir gracias a su melena, que hace de su cabeza uno de los símbolos animales más ampliamente conocidos de la cultura humana. Aparece muy a menudo en la literatura, la escultura, la pintura, en banderas nacionales y en películas y literatura contemporáneas. ¿Cuál es el origen del rey de la selva? El nombre del león, que es similar en muchas lenguas romances, deriva del latín leo, relacionado con el griego antiguo. La palabra hebrea también podría estar relacionada, así como la egipcia antigua ru. El león fue una de las muchas especies descritas originalmente como Felis leo por Carlos Linneo en su obra del siglo XVIII, Systema Naturae. Se supone a menudo que el componente genérico de su nombre científico, pantera, deriva del griego pan, todo, y ter, bestia, pero podría tratarse de una etimología popular. Aunque llegó al castellano a través de las lenguas clásicas, pantera es probablemente de origen asiático oriental, con el significado de animal amarillento o amarillo blanquecino. Morfología: ¿cómo es el león? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su estructura ósea? El león es el segundo félido viviente más grande después del tigre, con unas extremidades potentes, una fuerte mandíbula y unos dientes caninos de 8 centímetros. El león puede matar grandes presas. Los leones poseen el mayor porcentaje de músculo esquelético estriado entre todos los mamíferos, con casi un 59%,
lo cual es 1,31 veces más que el promedio para otras especies de mamíferos. La coloración de los leones va desde un color beige claro hasta un marrón amarillento, rojizo u ocre oscuro. Las partes inferiores suelen ser más claras y el pelo del extremo final de la cola es negro. Las crías de león poseen un dibujo manchado que se va perdiendo con la edad, aunque a veces puede apreciarse en las patas y el vientre, sobre todo de las leonas. Los leones son los únicos félidos que presentan un dimorfismo sexual en la etapa adulta. Los machos poseen una densa melena, también denominada guedeja o vedeja, de la que las hembras carecen. El color de la melena va del rubio al negro y suele oscurecerse a medida que el león envejece. El peso natural de los leones adultos varía generalmente entre 180 y 190 kilogramos en los machos y 120 a 182 kilogramos en las hembras. Los leones tienden a tener un tamaño diferente según el medio ambiente y la zona que habitan, lo que resulta en una gran variedad de pesos registrados. Por ejemplo, los leones del África Austral tienden a pesar un 5% más que los del África Oriental en general. La longitud de la cabeza y el cuerpo es de 205 a 334 centímetros en los machos y 180 a 270 centímetros en las hembras. La altura al hombro alcanza los 125 centímetros en los machos y las hembras alcanzan 107 centímetros. La cola mide de 90 a 105 centímetros en los machos y 70 a 100 centímetros en las hembras. El león más largo conocido fue un macho de 3,847 metros, 12 pies con 7,5 pulgadas. Otro macho de melena negra, capturado por J. Gladney cerca de Muxo, en el sur de Angola, en octubre de 1973, midió 3,6 metros de largo. Se han reportado leones excesivamente pesados, como uno cazado por Daniel Boone de 411 kilogramos. 2 leones muertos en la laguna de Tanganica, que estuvieron matando animales de granja, se pesaron en 313 y 363 kilogramos. Un león que fue capturado en el medio salvaje y criado en cautividad se pesó en 395 kilogramos. También hubo un caso en el que un león fue abatido y documentado en 340 kilogramos por Charles Pittman en su libro Lamado, The African Game Wardens. Aunque el león más grande documentado y aceptado por la ciencia fue un macho de 313 kilogramos, muerto por Lennox Anderson en 1936 en Hector's Pruit, al este de Transvaal, otros leones en esta misma área, este de Transvaal, han alcanzado grandes pesos cercanos a los 250 kilogramos sin contenido estomacal, que puede representar el 20% del peso del animal. También en esta área se encontró el cráneo más grande registrado para cualquier león o félido moderno en el mundo, con 46,68 centímetros de largo. Sin embargo, el peso promedio de los leones que habitan en el sur de África, en lugares como el Parque Nacional Kruger, Zimbabue o el Kalahari, se ubica en unos 187,5 a 193,3 kilogramos para los machos y unos 124,2 a 139,8 kilogramos para las hembras. En África Oriental, el peso promedio de los leones macho que habitan en el Serengeti es de 182 kilogramos y aquellos del área de conservación del Ngorongoro es de 212 kilogramos. Los leones en cautividad suelen ser mayores que los salvajes. El mayor león jamás documentado es un macho en un zoológico que pesó 454 kilogramos. Tanto en los machos como en las hembras, el final de la cola tiene una mata de pelos a modo de brocha. En algunos leones, la mata oculta una espina o espuela de unos 5 milímetros de largo, formada por la fusión de las secciones finales del hueso de la cola. El león es el único félido que tiene una cola con una mata de pelos. Se desconoce la función de la mata y la espuela. La mata está ausente en el momento del nacimiento,
pero se desarrolla a partir de los 165 días de vida y ya es fácilmente observable a los 7 meses. La melena del león, un icono de Hollywood. La melena del león macho, única entre los félidos, es uno de los rasgos más característicos de la especie. Hace que el león parezca más grande, causando una excelente intimidación, lo que ayuda al león en los combates contra otros leones y contra la principal especie competidora de los leones en África, la hiena manchada. La presencia, ausencia, color y tamaño de la melena están asociadas con las condiciones genéticas, la madurez sexual, el clima y la producción de testosterona. Como regla general, cuanto más oscura y densa sea la melena, más sano es el león. Investigaciones en Tanzania también sugieren que la longitud de la melena indica éxito en los combates entre machos emparentados. Los ejemplares, con una melena más oscura, pueden tener una vida reproductiva más larga y una mayor proporción de supervivencia de las crías, aunque sufren en los meses más calurosos del año. En los grupos dominados por una coalición de 2 o 3 machos, es posible que las leonas tiendan a querer aparearse más con los leones que tienen una melena más densa. Antiguamente, los científicos creían que el estatus distinto de algunas subespecies se podía justificar por la morfología, incluyendo el tamaño de la melena, por ejemplo, para identificar subespecies como el león del Atlas o el león del Cabo. No obstante, las investigaciones han demostrado que los factores ambientales influyen en el color y el tamaño de la melena del león, como actualmente sucede con la temperatura ambiental. La temperatura ambiental más fresca de los zoos europeos y norteamericanos, por ejemplo, puede dar lugar a una melena más densa. Así pues, la melena no es un marcador adecuado para identificar subespecies. No obstante, los machos de la subespecie asiática se caracterizan por tener melenas menos densas que el promedio de las de los leones africanos. Se han observado leones macho sin melena en Senegal y en el Parque Nacional de Tsavo East de Kenia, así como el león macho blanco, originario de Timbabati, que también carecía de melena. Los leones castrados tienen melenas mínimas. En ocasiones se ha observado la falta de melena en poblaciones consanguíneas de leones, algo que también causa una pobre fertilidad. Muchas leonas tienen una especie de collar que puede ser aparente en ciertas posturas, lo cual ha llevado a que algunas veces en esculturas y dibujos, especialmente en el arte antiguo, el collar de las leonas sea malinterpretado como la melena del macho. Sin embargo, se diferencia de la melena en que se encuentra el hilo a la altura de la mandíbula, bajo las orejas, en que los pelos son mucho más cortos y a menudo no es perceptible, mientras que la melena se extiende por encima de las orejas, a menudo cubriéndolas completamente. Se han observado hembras que poseen melena muy parecida a la de los machos, e incluso hembras intentando copular con otras hembras. Este fenómeno parece deberse a altos contenidos de testosterona en estos animales. Las pinturas rupestres de los extinguidos leones de las cavernas de Europa muestran únicamente leones sin melena o con una simple traza, algo que sugiere que carecían de melena. Quizás los protagonistas de las pinturas son probablemente hembras que cazan, ya que son representadas en escenas de caza, de manera que estas imágenes no permiten llegar a una conclusión fiable sobre si los machos tenían melena. Las ilustraciones sugieren que este león utilizaba la misma organización social y estrategias de caza que los leones actuales. Leones blancos, una maravilla de la naturaleza. El león blanco no es una subespecie distinta, sino una variedad de color leucística, que provoca una coloración de la piel más pálida, parecida a la de los tigres blancos. Este fenómeno es el inverso al melanismo, que causa la coloración de las panteras negras. En alguna ocasión se han encontrado ejemplares blancos del león de Transvaal, Pantera leo krugeri, dentro y cerca del Parque Nacional Kruger y del adyacente Timbabati Private Game Reserve, en el este de Sudáfrica, pero son más fáciles de encontrar en cautividad, ya que los criadores los seleccionan expresamente.
El inusual color crema de su pelaje se debe a un gen recesivo. Supuestamente se han criado en campamentos de Sudáfrica para utilizarlos como trofeos de cacerías. La confirmación de la existencia de leones blancos llegó a finales del siglo XX. Durante siglos se había creído que la existencia del león blanco no era más que una leyenda que circulaba por Sudáfrica, donde se decía que el pelaje blanco del animal representa la bondad presente en todos los animales. Las primeras observaciones se produjeron al principio de la década de 1900 y continuaron, siendo infrecuentes, durante casi 50 años, hasta que en 1975 se descubrió una camada de crías de león blanco en la Timbavati Game Reserve. Biología y comportamiento. ¿Cómo actúa el león? ¿Qué rutinas lleva en su día? ¿Caza solo, en manada? ¿Cuándo come? Los leones pasan gran parte del tiempo descansando y están inactivos durante unas 20 horas al día. Aunque pueden ser activos a cualquier hora, su actividad suele tener su punto álgido en el ocaso, con un periodo de socialización, lamida y defecación. Se producen periodos intermitentes de actividad durante las horas nocturnas hasta el amanecer, que es cuando los leones cazan con más frecuencia. Pasan una media de 2 horas al día caminando y 50 minutos comiendo. Los leones son predadores carnívoros, con 2 tipos de organización social. Algunos son residentes que viven en grupos llamados manadas. El grupo suele consistir en aproximadamente 5 o 6 hembras emparentadas, sus crías de ambos sexos y 1 o 2 machos, conocidos como la coalición, que se aparean con las hembras adultas, aunque se han observado grupos extremadamente grandes de hasta 30 individuos. La coalición de machos de un grupo suele consistir en 2 machos, pero puede aumentar hasta 4 y después volver a bajar. Los machos son expulsados de su grupo materno cuando alcanzan la madurez. El otro tipo de organización social es el de los nómadas, que se mueven por grandes territorios bien solos o bien en parejas. Las parejas son más frecuentes entre machos emparentados. Hay que remarcar que un león puede cambiar de estilo de vida. Los nómadas se pueden convertir en residentes y viceversa. Los machos tienen que pasar por este estilo de vida y algunos nunca son capaces de unirse a otro grupo. Una hembra que se convierte en nómada tiene muchas más dificultades a la hora de unirse a un nuevo grupo, ya que las hembras de un grupo están emparentadas y rechazan la mayoría de los intentos de otras hembras no emparentadas de unirse a su grupo familiar. La zona que ocupa una manada recibe el nombre de área de la manada, mientras que la que ocupa un nómada es denominada territorio. Los machos asociados a una manada tienden a permanecer en los límites del área, patrullando su territorio. Se debate mucho por qué la sociabilidad, la más marcada en todas las especies de félidos, se ha desarrollado en las leonas. Un mayor éxito en la caza parece un motivo evidente, pero este hecho no es el único, ya que también hace que los miembros que no cazan y que se dedican al cuidado de la prole reduzcan la ingesta de calorías per cápita. La salud de las cazadoras es la necesidad principal para la supervivencia de la manada, por lo que son las primeras en devorar la presa en el mismo lugar donde ha sido cazada. Otros beneficios incluyen la posible selección de parentesco. Es mejor compartir alimentos con un león emparentado que con un extraño. La protección de las crías, el mantenimiento del territorio y una seguridad mutua en caso de lesiones y hambre. Las leonas realizan la mayor parte de la caza de su manada, siendo más pequeñas, veloces y ágiles que los machos, además de no poseer la voluminosa y visible melena que causa un exceso de calor durante los esfuerzos físicos. Actúan como un grupo coordinado para aumentar el éxito de sus cacerías. Sin embargo, los machos tienen una tendencia a dominar la caza una vez que las leonas han atrapado la presa. De hecho, suelen compartir más la caza con los cachorros que con las leonas, y raramente comparten aquello que han cazado ellos mismos. Las presas más pequeñas son consumidas en el lugar donde se las ha cazado, de forma que son compartidas entre los cazadores. Cuando la presa es más grande,
a menudo se la arrastra al territorio de la manada. Se comparten más a menudo las presas grandes, pese a que los miembros de la manada con frecuencia continúan actuando de manera agresiva entre ellos, intentando comer tanto como puedan. Tanto los machos como las hembras defienden la manada de los intrusos. Algunos leones a menudo encabezan la defensa contra los intrusos, mientras que otros se quedan atrás, proporcionando otros servicios al grupo. Una hipótesis alternativa es que existe alguna clase de recompensa asociada al hecho de ser el líder que expulsa a los intrusos. El macho o los machos con frecuencia defienden el grupo de machos ajenos que intenten apropiarse de la manada. Las hembras forman una unidad social estable y no toleran hembras ajenas. La composición femenina de un grupo solamente cambia con el nacimiento o la muerte de las leonas, aun cuando algunas hembras dejan la manada y pasan a ser nómadas. En cambio, los machos subadultos abandonan la manada en cuanto alcanzan la madurez, a la edad de unos 2-3 años. Los leones son animales potentes que suelen cazar en grupos coordinados y sitian la presa elegida. Sin embargo, no tienen una resistencia particularmente elevada. Por ejemplo, el corazón de una leona solo representa el 0,57% de su peso corporal. Así pues, a pesar de que las hembras pueden alcanzar una velocidad punta de unos 59 km/h, solo lo pueden hacer en rápidas, pero cortas aceleraciones, de forma que han de estar cerca de la presa antes de iniciar el ataque. Aprovechan factores que reducen la visibilidad. La mayoría de las presas son cazadas cerca de algún lugar que oculte a las leonas o durante la noche. Acejan a la víctima sin ser detectadas hasta que se encuentran a una distancia de aproximadamente 30 metros o incluso menos. Generalmente, varias leonas trabajan en equipo y rodean a las posibles presas desde diferentes puntos. Una vez han rodeado al grupo, suelen atacar a la presa más débil. El ataque es corto y potente, intentando atrapar a la víctima con una aceleración rápida y un salto final. La presa suele morir por estrangulación o por asfixia, en la que el león tapa la boca y la nariz de su presa, aunque las presas más pequeñas pueden matarlas con un simple golpe dado con las patas. Las presas de los leones son principalmente mamíferos grandes, con una preferencia por ñus, impalas, cebras, búfalos y facóqueros en África, y nilgós, jabalíes y diversas especies de ciervos en la India. Los leones también cazan muchas otras especies según la disponibilidad, algo que atañe principalmente a los ungulados con un peso de entre 50 y 300 kilogramos, como kudus, alcelafos, órices del cabo y elands. En ocasiones cazan especies relativamente pequeñas como la gacela de Thompson o la gacela saltarina. Los leones que viven cerca de la costa de Namibia se alimentan en gran medida de focas. Los leones que cazan en grupo son capaces de abatir a la mayoría de animales, incluso a adultos sanos, pero raramente atacan a presas muy grandes como jirafas adultas, ya que corren el riesgo de herirse. Muchas estadísticas recogidas en diversos estudios demuestran que los leones se alimentan normalmente de mamíferos de entre 190 y 550 kilos. Los ñus son su presa preferida, representando casi la mitad de las presas de los leones en el Serengeti, seguidos por las cebras. La mayoría de hipopótamos, rinocerontes y elefantes adultos son generalmente excluidos, así como las gacelas e impalas más pequeñas y otros antílopes ágiles. Sin embargo, en algunas regiones cazan jirafas y búfalos con frecuencia. En ocasiones, también se lanzan a la caza de hipopótamos, mientras que tienden a evitar a los rinocerontes adultos. Aunque los facóqueros pesan menos de 190 kilogramos, también los cazan a menudo, dependiendo principalmente de su disponibilidad. En algunas áreas se especializan en cazar especies atípicas, como es el caso que sucede en el Parque Nacional de Chobe, concretamente en la zona del río Sabuti, donde cazan elefantes. Los guías del parque informaron que los leones, movidos por un hambre extrema, empezaron a cazar elefantes bebés, pasando después a los adolescentes
y en ocasiones a los adultos en cacerías nocturnas cuando la visión de los elefantes es pobre. En el Parque Nacional, Kruger cazan jirafas habitualmente. Los leones también atacan ganado, concretamente en la India, donde los bovinos forman una parte importante de su dieta. Son capaces de matar a otros depredadores como leopardos, guepardos, hienas y licaones, aunque, a diferencia de gran parte de los félidos, no suelen devorar a sus competidores tras haberlos matado. Asimismo, se alimentan de carroña de animales muertos por causas naturales o víctimas de otros depredadores. Un león puede comer hasta 30 kilos de carne mientras se encuentra sentado junto a la presa, pero si no es capaz de comérsela entera, descansará unas horas para continuar devorándola posteriormente. En días calurosos, el grupo puede retirarse a la sombra, dellando a 1 o 2 machos para que vigilen la caza. Una leona adulta necesita una media de unos 5 kilogramos de carne al día y un macho unos 7. Como las leonas cazan en espacios abiertos donde las presas pueden verlas fácilmente, cazar en manada aumenta las probabilidades de una caza exitosa, siendo el caso más particular el de las presas más grandes. El trabajo en equipo también les permite defender su caza de manera más sencilla ante depredadores como las hienas, que pueden resultar atraídas por la presencia de buitres desde kilómetros de distancia en la sabana abierta. Las leonas se encargan de gran parte de la caza. En la caza típica, cada leona tiene una posición preferida en el grupo, acechando a las presas por los laterales y después atacando, o bien moviéndose a una distancia más corta en el centro del grupo y atrapando a las presas que huyen de otras leonas. Los machos de un grupo no suelen participar en la caza, excepto cuando se trata de presas grandes como jirafas y búfalos. Los machos sin grupo se ven forzados a cazar en solitario, aunque también se han dado casos de machos que cazan en grupos. Las crías empiezan a presentar comportamiento de caza a la edad de unos 3 meses, aunque no participan en la caza hasta que ya tienen casi un año. Empiezan a cazar de manera efectiva cuando se acercan a los 2 años de edad. Reproducción y ciclo vital. La mayoría de las leonas ya se han reproducido a los 4 años de edad. Los leones no se aparean en ninguna época particular del año, y las hembras tienen numerosas fases de estro cada año. Como en otros félidos, el pene del macho tiene unas espinas apuntando hacia atrás. Cuando se retira el pene, las espinas rozan las paredes de la vagina de la hembra, lo que puede causar la ovulación. Una leona puede aparearse con más de un macho cuando está en celo. Durante el periodo de apareamiento, que puede durar varios días, se han observado leones copulando 157 veces, en un periodo de 55 horas. Se reproducen con mucha facilidad en cautividad. El periodo de gestación dura una media de 110 días y la hembra da a luz a una camada de entre 1 y 4 crías en una madriguera aislada, que puede encontrarse en zonas de matorrales, juncales, cuevas o alguna otra zona protegida, habitualmente separada del resto de la manada. Las hembras frecuentemente cazan por sí solas mientras las crías todavía están indefensas, permaneciendo relativamente cerca de la madriguera donde se encuentran las crías. Las crías nacen ciegas y no abren los ojos hasta aproximadamente una semana después de su nacimiento. Empiezan a arrastrarse al día o 2 de nacer y a andar cuando ya tienen unas 3 semanas. La leona mueve las crías a un nuevo lugar numerosas veces al mes, llevándolas una por una, cogidas por la piel de la nuca. Este movimiento tiene como objetivo impedir que se vaya acumulando su olor en el mismo lugar, y así evitar la atención de posibles depredadores. Y hasta aquí los leones, una de las 5 especies del género Panthera. Ha sido un viaje apasionante, lleno de datos interesantes sobre este animal tan fascinante e increíble. Para nosotros ha sido un placer que nos hayas acompañado en este documental. En Wild Stories trabajamos día a día para traerte los mejores documentales e historias sobre la fauna del planeta Tierra. Hoy le ha tocado al rey de la selva, el león. Si os ha gustado este contenido, y solo si os ha gustado, podéis apoyarnos en la sección comentarios
y a través del botón like y suscripción. Esta comunidad la creáis vosotros y nos encantará saber qué temas os fascinan, os llaman la atención y os gustaría que tratáramos en un futuro para traeros vídeos y documentales al respecto. Sin más, nos despedimos. Ha sido un placer acercaros un poco más al león, siempre con cariño y admiración. Vuestros amigos de Wild Stories. Hasta el próximo vídeo.